y ese ejercicio va a requerir de qué función usted pudiera ocupar del producto de la gama de funciones que nosotros tenemos, y aquí lo voy a hacer en un libro adicional, ¿verdad? Lo voy a habilitar, y si nos vamos a las fórmulas, observe que aquí tenemos funciones financieras y tenemos toda esta gama de funciones. Entonces, de estas funciones, obviamente hay unas que son más comunes en el uso de la vida diaria y hay otras que son, digamos, un poco menos utilizadas porque son aquellos que llevan la materia de ingeniería económica, por ejemplo, métodos de optimización, pueden utilizar estas fórmulas como auxilio de las mismas. Por ejemplo, aquí está el TIR, valor presente, valor final, ¿verdad? Aquí las tenemos, ¿verdad? En las tasas fijas, tasas variables, la amortización, cuando usted hace préstamo, todas estas funciones pues son las que vamos a ocupar. Pago, NPER, si queremos saber los números de periodos, cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar una inversión que hagamos, ¿verdad? Entonces, obviamente sirven para poder realizar este tipo de actividades. En tal sentido, voy a mostrarles en la presentación, tenemos estas funciones y aquí vamos a ir analizándolo. Obviamente aquí hay una vista de el planteamiento del mismo, pero nosotros vamos a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura. Observe que ya el tema ya me está dando la sugerencia de cuál es la fórmula que voy a utilizar. En tal caso, voy a darle lectura al ejercicio y luego vamos a ir a ver dónde podemos encontrar la función, cuáles son las recomendaciones que la misma función me da para poder hacer el llenado del mismo. Iniciaríamos entonces dándole lectura al ejercicio. Si quiere hacer una inversión, observe que dice una inversión con un depósito inicial de 1000, en este caso sería 1.000.000, a una tasa de interés anual del 6%. Se plantea depositar 100.000 al inicio de cada mes durante los primeros 12 meses. ¿Cuánto dinero tendré al final de los 12 meses? Y está el planteamiento acá. Entonces, si observamos, obviamente hay que plantearnos esto, ¿verdad? Dentro del ejercicio. Y observe que acá voy a ir y darle lectura hasta que comprenda qué exactamente quieren. En primer lugar, cuánto dinero se tendrá al final de los 12 meses. Entonces, ¿qué me estarían pidiendo? Una función que se llama función final. En este caso, pues es fácil porque ya me están dando la función, pero observe que la lógica del ejercicio, la pregunta me define qué tipo de función voy a utilizar. ¿Cuánto dinero tendrá al final de los 12 meses? Y observe que dice que va a ser una inversión con un depósito inicial. Entonces, cuando me está diciendo inversión, depósito inicial, significa que lo va a ahorrar, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Y esto es una parte financiera en un ente financiero donde lo va a ir a depositar. Entonces, en primer lugar, ya vemos ahí cuáles son los aspectos que se va a considerar y lo vamos a ir a tomar de ahí. Lo voy a, para poder acelerar un poco. Y aquí ya lo tengo, el ejercicio, lo que vamos a necesitar, y acá vamos a poner esto.
Entonces vamos a dar lectura y vamos a ir colocando los valores en los lugares oficiales o según lo que establezca el ejercicio. Se requiere, en primer lugar, quisiera mostrarles la función. Lo podemos hacer desde acá, valor final, y observe que aquí me dice para qué es el uso de este. Devuelve el valor futuro de una inversión basada en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. Obsérvese que en el ejercicio no me dicen que tiene una tasa de interés anual del 6% variable, ¿verdad? O ajustable, que muchas veces son los términos que se ocupan acá. Y en tal caso, los periodos o los pagos está diciendo que los realiza al inicio de cada mes. Es decir, usted lo puede hacer la primera semana de cada mes o la última semana de cada mes. Y de eso tenemos que fijar nuestros aspectos durante el análisis del ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de periodos constantes, estamos hablando precisamente de valor final. Observe que tenemos otra función que se llama valor final punto plan, VF plan. Devuelve el valor futuro de un principal inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuestas. Cuando a nosotros nos dicen tasa ajustada, entonces significa que vamos a utilizar, no vamos a utilizar VF plan, sino VF, sino que VF plan. Valor final o el plan del valor final. ¿Cuántas serían? Y ahí vamos a tener opción de poder, y si lo seleccionamos, observe que me va a dar una sugerencia de cuáles son el principal y cuáles son la programación del mismo. Entonces ahorita nosotros vamos a hacer uso, pero de la función, y lo voy a valor final. Entonces observe, voy a cerrar otra vez el formulario ahorita. Entonces observe que el valor final, en todo caso, tiene unos parámetros para que lo puedan observar. Lo voy a colocar en la ficha. Tiene tasa, permítanme un segundo. Ustedes pueden hacer uso de la ayuda en donde él les va solicitando los parámetros y en cada uno de ellos le va explicando a qué se refiere el ejercicio. En el caso de la tasa, dice que es la tasa de interés por periodo. En ese caso, por pagos, dependiendo de qué tipo de pagos, si son mensuales, si son trimestrales, si son bimestrales, etcétera. Entonces usted va a tener que considerar estos aspectos para la tasa. El NPR es el número total de pagos de la inversión. El pago es el pago efectuado para cada periodo, es decir, cada inicio o cada final de mes. Y el valor actual es la suma de los valores de una serie de pagos a futuros. Es decir, que yo digo, bueno, yo en el mes de agosto hice mi primer, en el mes de septiembre, a inicios del mes de septiembre, voy a hacer una inversión y tengo ese dinero, me sobra y voy a invertir. Pues eso es lo que se está haciendo acá. Entonces, y como estoy teniendo un nuevo empleo, voy a ahorrar lo que este empleo me da. Y todo lo que sea dinero de este empleo lo voy a venir y lo voy a meter a este fondo de inversión para poder tener al final algo adicional. Entonces eso es lo que se está pretendiendo acá. Y observe que en este caso también
involucramos el tipo, y el tipo se refiere a uno de dos valores, a 0 o a 1. En este caso, el 0, como acá lo pueden apreciar, dice, indica cuánto vencen los pagos. Para el comienzo del periodo se va a colocar el valor de 1 y para el pago final del periodo se coloca el valor de 0. Pero si usted lo omite, es lo mismo que tener 0, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender del contexto del ejercicio. Y ya le di una clave de cómo vamos a hacer este planteamiento. Regresamos al planteamiento original y observe en este caso que en el planteamiento original que tenemos acá, se quiere hacer una inversión con un depósito inicial de 1.000.000. Entonces aquí que vamos a poner 1.000.000 y lo voy a poner tal y como está en el ejercicio. Observe que no me separa por miles, entonces voy a ir a inicio y le voy a dar formato y aquí le puedo poner el símbolo de dólar. Observe que esto es lo que mira la celda y esto es como lo estamos viendo ya para el ejercicio. Y lo único que hice es considerarlo por los porcentajes, ¿verdad? Por los decimales que esto tiene y para conocer a ver si efectivamente había realizado bien el cálculo. Obsérvese que a mí se me dio así con comas, pero yo solo lo puse sin comas y luego le di el formato. En tal sentido, ustedes ese cuidado lo deben de tener cuando estén planteando el ejercicio. Ahora establece a una tasa de interés anual del 6%. Eso significa que, observe que esto es hoy, ¿verdad? Ahora. Eso es con lo que yo voy a iniciar. Y dice que voy a tener una tasa del 6%. Observe que no le he puesto porcentaje, pero yo de igual forma le puedo establecer el porcentaje. Si nos vamos a inicio y ponemos porcentaje, observe que dice el 600%, ¿verdad? Entonces, si usted le quiere poner el 6%, tendría que ponerle aquí y le voy a poner con decimales para que lo podamos, perdón, aquí lo vamos a poner con decimales. Observe que dice el 1%, pero como lo desglosamos, observe que aquí dice el 60%. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de que se le coloque el porcentaje que es. Observe que aquí sería el 0.6% y aquí sería el 6%. Ahora sí está el 6%. Entonces, eso o usted lo establece, observe que lo hice de esta manera, o yo puedo venir y aquí colocarle porcentaje y ya tiene el 6%, ¿verdad? En el caso de los porcentajes lo puede hacer de esta forma como yo le he hecho. Aquí el depósito dice que son depósito periódico, es decir, las cuotas. La tasa, recuerde que es una tasa anual, entonces hay que colocarle aquí que es anual. Y lo colocamos en la celda paralela, no dentro de la misma celda, porque recuerde que aquí solo deben de estar valores numéricos, valores que yo pueda cuantificar, no valores alfanuméricos. Y en el caso del depósito, observe que dice, se plantea depositar 100.000 al inicio de cada mes durante los próximos 12 meses. ¿Cuánto? Y la pregunta, y aquí sería, depósitos realizados, se plantea depositar, en este caso, depósito en el periodo, o sea, ¿cuántas cuotas van a ser esto? ¿Verdad? Y aquí, pues, solo le voy a copiar el formato. Y ahí ya están los 100.000. Y aquí hay que poner estos 100.000, ¿a cuánto se debe? Esto sería mensual. Y acá
el periodo de depósito. Entonces aquí lo que te vamos a hacer es cuánto dinero tendrá al final de los 12 meses. Entonces vamos a ver y vamos a darle lectura nuevamente. Se quiere hacer una inversión con un depósito inicial de 1.000.000 a una tasa de interés anual del 6%. Se plantea depositar 100.000 al inicio de cada mes durante los próximos 12 meses, mensual, y serían 12 meses. ¿Cuánto dinero se tendrá al final de los 12 meses? Porque esa es la pregunta. Casualmente aquí coincide la cantidad de meses con el final, ¿verdad? El valor final que debemos de encontrar. Entonces, observe que nosotros tenemos que considerar, y en este caso el ejercicio me dice esto: ¿cuánto dinero tendrá al final de 12 meses? Pero observe que dice si hace pagos al inicio de cada mes. Entonces observe que al inicio de cada mes tendríamos que colocar acá la fórmula, y aquí sería, ya obviamente ya la sabemos, ya la conocemos, y ya solo sería de asignar. La tasa, en este caso, es tasa de interés, ¿verdad? Y aquí la tendríamos en todo caso, ¿verdad? Voy a puedo hacer uso de esto también, ¿verdad? Entonces, observe que cada uno de estos parámetros los vamos a ir seleccionando o los digitamos, cualquiera de los dos. Como estamos aprendiendo y es el primer ejercicio, se está detallando. Pero observe que dice que la tasa es una tasa de interés por periodo. Por ejemplo, se usa 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6% de una tasa de interés fija, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a elegir precisamente, si vamos a ocupar la fórmula valor final, vamos a elegir la celda donde está la tasa, en este caso, valor final. Y observe que la tasa está entre para 12 meses, y a mí me lo están pidiendo para un mes en particular, que es el último mes. Por consiguiente, debo de dividirlo entre 12. Eso en relación a la tasa. Ahora observe que me dice NPER, que es el número de periodos. Y en este caso el número de periodos es el número total de pagos de una inversión. Él sería el periodo de los depósitos, que en este caso sería P4. Ahora, con el pago, observe que dice, es el pago afectado, cada periodo no puede cambiar durante la vigencia de la inversión. Por eso es la tasa fija y la cuota es fija y sería a inicio de cada mes. Y esa nos estamos refiriendo al pago de la cuota que se va a realizar. Aquí podemos hacer un paréntesis e indicar que como son depósitos que usted va a sacar de su bolsillo, tenemos que ponerle el símbolo negativo porque va a salir de usted para el banco. Y aquí el cálculo lo estamos haciendo desde la perspectiva de el cliente. O sea, usted como cliente está haciendo esto para conocer, ¿verdad? Pero se pueden hacer de dos formas. Una forma es desde la perspectiva del banco y otra de la perspectiva del cliente. Entonces, en este caso, estaríamos haciéndola con la perspectiva del cliente, y por esa razón, como va a salir de su bolsillo y se lo va a dar al banco, es algo que usted no lo va a tener, lo va a tener el banco y lo va a percibir al final de ello. Entonces me va a dar un resultado de lo que usted va a tener al final, y debe de ser en positivo. Si nosotros acá no le ponemos positivos, nos va a salir el resultado en negativo. Y en este caso, ¿vale? Como le digo, hay que ver la perspectiva y lo va a hacer desde la perspectiva suya. Eso es como lo estamos orientando ahorita. El ejercicio debe de ser claro desde qué perspectiva lo debe de hacer. Si no está claro, lo hace desde su perspectiva, o en el ejercicio se le coloca que está conforme a la perspectiva del banco o del cliente. Regresamos a la fórmula, y en la fórmula viene el parámetro que establece el valor actual.
o la suma total de los valores de una serie de pagos a futuro. En este caso, obsérvese que voy a preguntarles a ustedes a dónde lo colocarían. El valor actual, ¿cuál sería? ¿A qué celda debo de hacer referencia? ¿Esa era B1? Sería B1, ¿verdad? Y ahí ya le hice, ya lo seleccioné. ¿Le tengo que agregar algo adicional a B1? ¿Qué habíamos dicho? Que como es algo Signo final, negativo. el signo negativo, correcto. ¿Por qué el signo negativo? Porque es el dinero que hoy voy a darle al banco para que ese sea el primer, digamos, la inversión inicial con la que yo voy a aperturar el depósito. Y así sucesivamente iré dando 100,000 y veré cuánto me da. Algunos dirían, pues lo más fácil es multiplicarlo por 12, el depósito por periodo, multiplicarlo por 12. Pero como recuerde que hay una tasa de interés del 6% y esta es una tasa fija, pero que a nivel de tiempo se ajusta el monto, es decir, que usted el segundo mes va a tener 1.100.000, en el tercero y así va a ir 1.300.000, pero como hay una tasa de interés, entonces hay que hacer ese cálculo de lo que va a ir acumulando durante todo ese periodo. Por esa razón es que colocamos esta inversión. Ahora, en el caso de el tipo, recuerde que el tipo es 1 o 0. Y en esto hay que darle lectura. Indica cuánto se vencen los pagos. Pagos al comienzo del periodo 1. Pagos al final del periodo 0 u omitido. Según el ejercicio que tendríamos que nosotros colocar en el tipo. 0 creo, porque al final lo quiero. Aquí dice, lea, se plantea depositar 100,000 al inicio de cada mes. Entonces aquí le está diciendo, pago al comienzo sería 1, sí. 1, correcto, 1. Lo voy a poner acá directamente, o en este caso me voy a ir a la celda donde lo voy a ubicar, porque este parámetro lo voy a buscar aquí y lo voy a dar a aceptar. Entonces observe que ahorita le voy a poner acá tipo. Y aquí le voy a poner 1 para que usted comprenda a qué nos estamos refiriendo. Es el parámetro ese que tiene el valor final, ¿verdad? Entonces, si observamos, si lo depositamos 2.300.001 401,83 centavos. ¿Qué es lo que nos ha dado aquí? Entonces, estamos bien, ¿verdad? Pero observe que hemos considerado valores negativos, aquellos que salen de mi bolsillo y se van al banco para el depósito. ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas? No sé qué hice mal, pero me dio 3 millones. Aquí observe que ya le fui explicando cuáles son y muchas veces les puede dar error porque no consideraron el símbolo negativo. El símbolo negativo lo pueden poner en el planteamiento o directamente en la fórmula. Observe que ahorita yo la puse en la fórmula, ¿verdad? Pero creo que el ejercicio que está en el... Si ustedes tienen algún problema, ahí en la presentación lo pueden ir a ver, ¿verdad? Observe, Ah, ya ahí sé por está. qué, es por El símbolo la tasa de negativo. interés. Ah, no la dividió entre 12. O sea que la calculó Ajá, eh, directamente. lo calculó para todo el periodo. Si el ejercicio le dijera para todo el periodo, entonces sí sería eso. Ok, ok. Ajá, pero ahí solo le están diciendo para un mes en particular, ¿verdad? Entonces dice, se quiere hacer una inversión con un depósito inicial de 1 millón a una tasa de interés anual de 6%. Se plantea depositar 100,000 al inicio de cada mes durante los próximos 12 meses. ¿Cuánto dinero se tendrá al final de los 12 meses?
¿verdad? Entonces observe que en ese caso, por eso hacíamos esa observación de la división, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, entonces ahí está. Y ahora, si a mí me dijeran, por ejemplo, dice al inicio de cada mes, entonces ya me están diciendo que es los primeros días. Pero si me dijeran, en vez de decir al inicio y me dicen al final, entonces la fórmula, en este caso, lo único que va a cambiar es elimino el 0 el 1, por ejemplo, y lo pongo en 0. ¿Ya? Pero como estoy haciendo referencia a esa celda como tal, se tendría que cambiar, ¿verdad? Y aquí le puedo poner comentarios como al inicio, ¿verdad? Pero como estamos viendo un supuesto del final, lo voy a poner a la par y voy a hacer referencia a esto desde esta celda y le voy a poner, lo voy a mover para acá. Entonces observe que en este caso, si el dinero al inicio de los periodos es 2.300.000, etcétera, vea. Y aquí sería, o sea, aquí sería 2.3 millones y aquí sería 2.2 millones, 2.26 millones serían, por ejemplo, que es equivalente a 2.295.234,5 centavos. ¿Cuál es el que le conviene más a usted desde la perspectiva que lo está haciendo? ¿Cuál le conviene más? ¿El de inicio o al final? Inicio. El de inicio, ¿verdad? El de inicio, generalmente el de inicio. Pero esto le conviene a usted porque usted va a hacer la inversión, es decir, que va a acumular más, prácticamente son como 5 millones más los que acumularía usted con la inversión al hacerlo al inicio de cada periodo, ¿verdad? Ahora, observe que muchas veces los bancos generalmente lo ponen al final de mes y algunas veces pues es independiente, le consultan si lo quiere al final, lo quiere al inicio, o sea, eso va a depender de qué es la finalidad, pero si en algún determinado momento a usted le dicen cuando lo quiere, entonces usted puede elegir de esta manera, aunque los bancos generalmente ya tienen una fecha que ya está establecida para que se haga. Ahora, ¿y por qué establece al inicio de cada mes? Porque da más. Entonces hay que ver si observe que dice, en el caso de el tipo, 0 o 1 o omitido. Inicia cuando vencen los pagos, pago al comienzo del periodo 1, pagos al final del periodo 0 u omitido. Entonces observe que en este caso es que hemos considerado ese aspecto. Y hay que analizar de que es porque si yo lo hago ahora, ¿verdad? Al inicio, cuando llegue el mes al que yo lo voy a finalizar, porque a usted siempre le van a decir, permítame, a usted siempre le van a decir que cuando son préstamos, a usted le dice que se le va a comenzar a contar, por ejemplo, si hago un préstamo este día, la cuota me va a comenzar a contar a partir de octubre. Entonces uno dice, qué bueno,
pero lo que no sabe es que mientras llega el primer pago, eso le va a sumar intereses, ¿verdad? Cuando usted hace un préstamo, en este caso, como no les conviene, le van a decir que al inicio de cada mes, pero cuando son préstamos generalmente le dicen al final de mes, pero es para que los intereses se le acumulen más, aunque por los días que han transcurrido. Por ejemplo, hay 30 días que sin algún tipo de inversión usted le va ganando intereses, pero eso es cuando usted está haciendo un préstamo. Pero cuando usted hace una inversión, lo hace de tal manera en que ellos tratan la manera de que no le agarre estos intereses durante todo el periodo y le comienza a contar a partir del momento en el que usted hace esa inversión. Entonces, es de tener cuidado porque las perspectivas de los bancos con la perspectiva de uno, cuando son dineros o de depósitos a plazos, ¿verdad? Es la conveniencia del banco y no la conveniencia suya. Pero ya ahora usted ya sabe un poco más cómo, pues, cómo agarrar ventaja y conocer por qué razón algunas veces en los bancos suceden, dan las opciones, ya sea para préstamos o para depósitos. Generalmente son para préstamos, ¿verdad? Pero algunas veces hay momentos que pues se puede depositar. Suponga que no son 2 millones y que son 2,000, ¿verdad? Entonces, pero ya sabe que aunque sea sus $80 de intereses, le va a ganar el dinero en el banco, ¿verdad? Aunque usted ya sabe que el banco con el dinero que usted deposita lo que hace es invertirlo en la bolsa, jugar con él y sacar, lo invierten para sacar mayores utilidades. Preguntas del ejercicio en relación a esto. Esta es la perspectiva que hemos tomado considerando el cliente. Ahora, si lo considera el banco a esto le va a dar negativo. Entonces, suponga que lo voy a hacer acá y lo voy a poner acá. Desde la perspectiva del banco, observe que en este caso, ¿verdad? Lo que va a suceder es como el banco lo percibe, lo recibe. Observe que aquí le tengo que cambiar los signos y me va a salir esto. ¿Por qué aparece en rojo? Porque es algo que el banco va a salir del banco y se lo va a dar a la persona, ¿verdad? Por esa razón es que es negativo. Entonces, esos son los análisis que usted debe de hacer cuando al final va a hacer algún tipo de inversión. ¿Preguntas de esto? En este ejercicio me tardo un poco más porque son los primeros y les enseño la conceptualización general de todos los parámetros. En los siguientes ejercicios prácticamente, si usted ya conoce cuáles son aquellos los tips que debe de conocer en relación a las fórmulas, pues ya sabe cómo lo va a realizar. ¿No hay consultas? ¿Continúo entonces? No, todo bien dinero por mi parte. Ok, entonces, y observe, como les digo, al inicio y al final el monto es lo mismo, pero aquí es negativo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, pues depende de la perspectiva, usted ya sabe que esta perspectiva, si usted está haciendo el cálculo desde esa perspectiva, es la del banco porque es negativo, porque va a salir del banco y se lo va a dar a usted. En este caso dio positivo porque es usted quien va a recibir ese dinero, ¿verdad? Y al final va a tener los 2.3 millones, ¿verdad? Que es lo que a usted le conviene, ¿verdad? En todo caso, para el ejercicio. Pero siempre hay que hacer números con fechas ya estipuladas que lo deben de considerar ustedes a la hora de estar realizando los ejercicios. Procederíamos con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio, vamos a ver el de pago int. Y aquí sí ya se trata de que usted realiza pues el préstamo, un préstamo. Y la tasa de interés, recuerde que puede ser una tasa de interés compuesta o una tasa de interés simple.
Cuando hablamos de una tasa de interés compuesta, es que va a tener varias tasas durante el periodo. Y cuando hablamos de un interés simple, es que va a ser una tasa fija. Daría lectura en este caso del ejercicio. Calcular los intereses que se pagarán el primer mes y durante el tercer año por un préstamo a 3 años de 8 millones a una tasa de interés del 10% anual. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que calcule los intereses que se pagarán. O sea, cuánto, aunque me digan intereses que se pagarán, recuerde que cuando usted está haciendo un préstamo, usted paga, el préstamo tiene una cuota y una cuota se divide tanto en intereses, seguro de vida y capital. Generalmente lo más común es que ahora los préstamos tengan un interés para sacarle más dinero al cliente y menos pago a capital, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que usted debe de tener. Eso es en la vida regular, pero en el ejercicio, si ya hacemos el planteamiento del ejercicio, entonces allí vamos a tener precisamente ese cálculo. Vamos otra vez a hacernos el planteamiento. Y en este caso, bueno, lo voy a dejar acá si quieren, o bueno, para que ustedes vean, y lo vamos a hacer el planteamiento para un periodo, ¿verdad? Entonces, observe que el segundo ejercicio, y aquí quizás voy a ir poniendo para que ustedes tengan ejercicio 2. En el ejercicio 2 es préstamo. Entonces usted, por ejemplo, lo vamos a hacer acá para que la fórmula que está planteada la comprendamos, ¿verdad? Entonces la voy a hacer aquí y aquí le voy a poner préstamo. Entonces yo voy a hacer un préstamo de 8 millones hoy. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le voy a poner, pues, para poder identificar que esté bien. Sí, la clase inicia a las 6:20. Para quienes se han incorporado, el día de ahora ya está cerrada la asistencia y tiene que solicitar permiso si tiene un comprobante para la asistencia de este día. Préstamo de 8 millones y observe que dice calcular los intereses que se pagarán el primer mes y durante el tercer año. Suponga que solo es el primer mes por un préstamo de 3 años. Ya me está diciendo de cuántos años. El periodo de 3 años. Y me dice que a una tasa de interés, y ahí me dice tasa, de un 10%. Y la tasa es anual. Y me dice que, como no me dice nada, no me dice que es una tasa compuesta, eso significa que es la que vamos a ocupar son periodos constantes, la tasa es constante durante todo el periodo del pago de este préstamo, ¿verdad? Entonces, ahí he hecho prácticamente el planteamiento del problema con lo que tenemos ahí, y acá tendríamos que colocar el periodo. En este caso, colocaré únicamente para el primer mes, ¿verdad? Y le voy a poner acá mes, para el primer mes, para que aquí hagamos el cálculo. Y aquí lo que necesito saber es interés que voy a pagar. Entonces observe que voy a aplicar ya la fórmula y conforme a ello, obviamente como es pago de interés, observe que es pago. Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de intereses constantes. Pago.
pago de interés devuelve el pago de intereses acumulados entre dos periodos. Entonces usted le dice inicio y fin. El ejercicio no me está diciendo ese detalle. Pago PRIN devuelve el principal acumulado pagado en un préstamo de periodos. Pago IMP, y observe que dice pago devuelve el interés pagado por un interés durante un periodo determinado basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. En este caso, por eso estamos ocupando eso, ¿verdad? Pago PRIN devuelve el pago del capital de una inversión determinada basada en pagos constantes y una tasa de interés constante. Devuelve, ¿qué le está diciendo? Usted invierte el dinero y lo que quiere saber es el pago inicial en base a un acumulado de, por ejemplo, una tasa, o en este caso no es una tasa, sino que tiene cuáles son el detalle de cuánto usted va a pagar o cuánto usted va a acumular si hace una inversión de tanto dinero. Entonces puede ocupar en este caso pago PRIN, que es el pago al principio, ¿verdad? Devuelve el pago del capital de una inversión determinada y generalmente es cuando usted está diciendo el dinero que va a acumular. No es algo que usted ha prestado, sino que es algo que usted lo va a tener como un ahorro, ¿verdad? Y así otras, en este caso, devuelve el interés de un préstamo por pagos directos, ¿verdad? Que pueden ser variados en este caso. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar pago int. Y aquí nos vamos a los parámetros. En este caso me dice la tasa. La tasa me la han dado del 10% anual. Y yo la tengo que dividir entre la cantidad de meses, que en este caso sería 12, porque yo la quiero para un mes en particular. Voy con el siguiente parámetro, y el siguiente parámetro es el periodo, y el periodo me dice que va a ser para 3 años. Entonces, si yo voy a ocupar para 3 años, en este caso, ¿cuál debería de utilizar? ¿Cuál sería? ¿La C2? Sí, pero quizás hay que Sí, convertirlo a pues, meses. Ajá. ¿Seguro? Sería de revisar el enunciado bien. Ok. Aquí se lo voy a poner. Vaya, ahí está el enunciado. Calcular los intereses que se pagará el primer mes y durante el tercer año con un préstamo a 3 años de 8 millones a una tasa de interés del 10% anual. Entonces, ¿a qué periodo nos estamos refiriendo acá? Nos referimos al periodo que vamos a calcular precisamente ese pago. Entonces sería el periodo que sería B6. En este caso lo puse en B6 y no en el primer, en la columna A, sino que lo puse en B. Pero en este caso estamos hablando de para cuándo queremos conocer. Observe que NPER, en este caso, NPER, que es el número total, el periodo total en el cual se va a hacer el préstamo, sería para 3 años, y como está dado en años, para convertirlo a un mes, debo de multiplicarlo por 12 meses, porque todo debe de estar en un mismo periodo. Y acá me está solicitando, y aquí quiero ver, el valor actual. Y el valor actual sería el dinero que yo voy a invertir. Y recuerde que como es algo que va a salir de mi bolsillo, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner, ya sea positivo o negativo, si va a salir de mi bolsillo. Pero en este caso recuerde que dice calcular el interés que se pagará el primer mes y durante el tercer año para un préstamo a 3 años a una tasa de interés del 10%.
La podemos ver desde la perspectiva del cliente o la puede ver desde la perspectiva del banco. Hoy la vamos a ver desde la perspectiva del banco y para esa razón no vamos a utilizar ningún símbolo negativo. Si la veríamos desde ya usted como un usuario, entonces ahí sí lo veríamos de esa manera. Cierro y observe que da 66.666,67 centavos. Eso es lo que estaría dando ahí el interés a pagar el primer mes por haber hecho el préstamo de 8 millones. Ahora, observe que dentro de la función tengo un valor final, el valor futuro, perdón. Si se omite, se asume el valor presente, ¿verdad? El valor actual. En este caso, es lo que queremos saber ahorita, eso es lo que quiero saber ahorita. Y por eso es que no le pusimos ningún parámetro. Si se omite o se asume, en este caso lo hemos omitido, y es un valor como el de tipo, ¿verdad? Por eso es que dio este monto. Ahora, si queremos hacer el cálculo para los 3 años, entonces voy a ocupar la misma formulita con la única diferencia que ya no la voy a tener que dividir porque ya estaría calculada en años, ya no lo divido en meses, es una tasa anual y me dicen para el tercer año, entonces tampoco lo voy a multiplicar porque ya está dado en años. Si se fija, estaría C, el 10% anual. En este caso, B6, que estaría calculándolo en 3 años y por eso lo estoy seleccionando ahí. C2, que en este caso es en año también. Y el C1, que sería el valor actual, ¿verdad? El valor que actualmente estoy invirtiendo. Entonces observe que serían 292.447,13 centavos lo que voy a pagar el tercer año de interés. Y estamos hablando que es durante todo el tercer año, ¿verdad? Y durante el tercer año por un préstamo, dice. Entonces, durante el tercer año yo voy a pagar en total esto de intereses para un préstamo que yo hice para 3 años. Entonces, ese sería el cálculo y las diferencias. Preguntas, ahí hemos visto en el mismo ejercicio, prácticamente es la solución de 2 ejercicios, uno para el actualidad, para ahora, y otro para un periodo de 3 años. En el tercer año esto yo estaría pagando de interés, o sea, durante todo el año. Y en este caso, el primero es solo el mes, lo que voy a pagar el mes. Si a nosotros comenzamos a hacer una división y que si queremos hacer por ejemplo, si a usted le dice, porque generalmente cuando le van a hacer un préstamo, usted va a hacer un préstamo, ellos le explican que tienen para 12, 24, 36, 48, lo calculan en meses. Pero ya si usted quiere hacer un cálculo para un mes en particular, ocupe esta fórmula y nada más tiene el cuidado de, como lo va a querer mensual, de que los montos se encuentren de forma mensual, ¿verdad? Es decir, todos en la misma magnitud, porque no podemos tener unos en magnitud mensual y otros de magnitud anual. ¿Hay consultas? Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. No hay consultas, voy a continuar. Me faltan 3 ejercicios y por esta razón no escucho consultas, voy a continuar con el siguiente ejercicio.
Vamos a... solo me permiten un segundo que hay una interferencia por ahí. Solo me permite, quiero identificarlo. Ah, ya lo cerró, Steven. Continuamos entonces. El siguiente ejercicio es la función NPER, que son el número de periodos. Se quiere saber cuántos depósitos mensuales de 100,000 son necesarios para que una inversión inicial de 1 millón llegue a tener 10 millones si se reciben unos intereses del 12% anual. Para ello, obviamente ya nos están diciendo NPER porque lo que quieres es cuánto, es decir, cuántos tiempos, cuántos meses, cuántos años es lo que se va a tardar. Entonces, en ese sentido, hay que plantearnos el ejercicio y ahí vamos a tener lo siguiente. Obviamente hay una inversión inicial, que lo vamos a poner una inversión inicial, y aquí vamos a ir poniendo el planteamiento del ejercicio. Lo voy a minimizar para que lo podamos tener acá en el ejercicio. Se quiere saber cuántos depósitos mensuales de 100,000 son necesarios. Entonces obsérvese, el monto de los depósitos, que sería de 100,000. Y aquí le voy a poner siempre para identificar que esté bien el valor. En este caso me dice que para que la inversión inicial, y aquí le voy a agregar otros 3. Perdón, es de 1 millón. Ahí está. Veamos. 1, 2, 3. Ahí está. De 1 millón. Llegue a 10 millones. Observe que lo que queremos es llegar a la cantidad deseada, que serían de 10. Entonces él va a hacer el cálculo de estos 10 millones. Aquí lo voy a hacer, copio el formato, y ahí estaríamos con los 10 millones. Y la tasa de interés sería del 12%. Entonces observe que la tasa está dada anualidad y lo que yo estaría pagando sería mensual. Y lo que me están pidiendo es los periodos necesarios para llegar a esta cantidad. En el ejercicio, y en este caso de NPER, observe que iría nuevamente a ver los parámetros para que usted se ilustre un poco más, y observe que aquí sería de venir y en primer lugar seleccionar el primer parámetro. El primer parámetro se refiere a la tasa. La tasa sería de 12 meses. Lo voy a volver a seleccionar. Observe que sería del 12%, ¿verdad? Y está dada en anualidad, y a mí me están diciendo cuántos, o sea, en ese mes al que yo voy a llegar. Entonces tengo que dividirlo entre 12. En el caso del pago, yo voy a estar pagando el pago efectuado en cada periodo. Entonces yo voy a estar pagando los 100,000 mensuales hasta llegar, observe, el valor actual o el valor de la suma total en la serie de pagos a futuro, ¿verdad? Entonces observe que en este caso, ¿verdad? Si lo voy a hacer, quiero saber cuánto es el periodo, debo de colocarle el negativo, porque recuerde que es lo que va a salir mensualmente de mi bolsillo. Ahora, la inversión inicial
estaría dada con 1.000.000. Y de igual forma tendría que ser negativo porque va a salir, viendo la perspectiva de lo que lo vamos a hacer. Observe que si lo viéramos de la perspectiva del banco, esto sería positivo. Y el resultado de n periodos tiene que ser positivo. Pero vamos a dejarlo ahorita así y luego vamos a verlo desde la otra perspectiva. Terminando de analizar el ejercicio, me está diciendo el valor futuro o saldo efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Y en este caso estaríamos con la cantidad deseada. Ahora el tipo, ahí leemos nuevamente, se quiere saber cuántos depósitos mensuales de 100.000 son necesarios para que una inversión inicial de 1.000.000 llegue a 10 millones si se reciben unos intereses del 12% anual. En este caso, como lo vamos a ver desde nuestra perspectiva, vamos a ver la perspectiva también del banco, porque hay que saber cuál es el que le conviene al banco y cuál es el que conviene a mí. En este caso, como lo vimos en el primer ejercicio, ¿qué perspectiva sería? ¿0 o 1? U omitido, que es lo mismo que 0. Si le estamos viendo desde la perspectiva del banco, ¿qué le conviene más? Al final del periodo les dije, ¿se acuerdan que les dije? Al banco le conviene al final del periodo porque tiene más días que agarra interés. Entonces, a usted así se lo van a vender. Por esa razón le podemos poner 0, ¿verdad? O en este caso, omitirlo, que va a dar lo mismo. Observe que le voy a poner en este caso 0, porque dice 0 omitido para pago al final de mes, y para el comienzo sería 1. Entonces observe que teniendo ese dato, ahora yo sé que son 60 meses con días para llegar a tener los 10 millones que necesito. Lo voy a hacer de esta manera: 60. Si queremos saber en tiempo, en cuánto tiempo, ya hablando en años, si usted ya sabe que un año tiene 12 meses, lo divido y aquí 5 años me voy a tardar para llegar a los 10 millones si voy haciendo depósitos de 1.000.000, de 100.000 mensuales. ¿Se comprende lo de la perspectiva que le mencionaba? Entonces esto generalmente va a ser porque usted va a hacer eso, lo va a tener ahorrado y su objetivo es llegar a ese monto en un determinado periodo, si la tasa es del 12%, ¿verdad? Anual, porque estamos hablando de anual. Entonces observe que ahí se puede ver si yo voy a hacer una inversión o yo voy a hacer un préstamo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el ejercicio? Aquí les voy a poner la fórmula para que lo puedan ver. Yo lo voy a ampliar un poquito acá para que puedan ver la fórmula. Observe la diferencia y ahora voy a hacer la misma, la voy a copiar esta formulita y quiero que vean la diferencia si los depósitos fueran al inicio. Observe, ¿cuál es la diferencia? Me voy a tardar menos de los 60 meses. Aquí serían 5 años, o sea que serían menos de los 5. Lo voy a poner acá. Y observe que ahí está. Me tardaría 4 años, casi los 5, pero no llegaría a los 5 años. Porque sería al inicio, en este caso. Entonces observe que
Si fuera una inversión, me conviene más el 60 que sea, ¿verdad? Al final de mes. Si yo es un dinero que yo estoy ahorrando, pero al banco no le conviene eso porque es más dinero. Pero si en este caso lo vemos desde la perspectiva del banco y ellos generalmente le van a proponer al inicio, ¿verdad? Entonces observe que sería uno. ¿Preguntas ahorita? Recuerde que esto está dado en meses, ¿verdad? Y aquí lo que hice fue convertirlo a años para saber cuánto tiempo. 12 meses, 24 meses, 36, 48, 4 años, ¿verdad? Entonces, y con 12 meses más es para 5 años, que es lo que tenemos acá. Entonces, ese sería el cálculo del ejercicio en el cual me está solicitando que calcule cuánto tiempo me tardaría en llegar a obtener o acumular los $10,000. Si esta es una inversión, significa que yo estoy haciendo el depósito a plazo para que llegue a este monto y con al menos estar depositando esa cantidad, ¿verdad? Aunque generalmente cuando usted hace depósito, usted deja un monto y solo va ganando intereses, porque al banco no le conviene que eso suceda, que vaya aumentando. Bueno, no hay consultas entonces, pasamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Yo tenía una pregunta, fíjate que yo lo estoy probando, pero a mí con el valor cero no me lo agarra. Con el uno sí, que es para el inicio. No, No le agarra el que, perdón. vaya, la función, ¿verdad? Ya al final, para el valor del tipo, a mí con el valor cero no me daba un error, pero al colocarle el uno sí me muestra el resultado. Sí, Al final, al la ponerle la fórmula, función. la fórmula que ha colocado es esta, entonces. Sí, exacto, pero al colocarle el valor cero para el tipo, no me lo, no me lo lee, no me lo agarra, pues me da Y un si error. lo, y si lo omite el cero, es que vea cuántos parámetros son. Uno, 2, 3, 4, 5. Se lo voy a poner en la fórmula, ¿ve? Sería el último parámetro. Puede ser que no haya puesto un parámetro y ahí está el problema. Vale, lo voy a omitir ahorita y voy a probar si me funciona. No, igual. Sí, no me lo agarra. Pero si le coloco en vez del cero el uno, sí me lo agarra, me da resultado. Ahí está. No sé por qué será. Sí, allí tendría que verlo. Eh, ya eh, voy a darle espacio al final para que lo revisemos. Voy a terminar los ejercicios para que de ahí veamos el ejercicio que usted le dio, el problema Vaya, sobre sí. este ejercicio, para poder terminar las funciones, ¿verdad? Y nos iríamos a ver el último ejercicio, que es tasa, para conocer tasa. Calcular la tasa de interés para un préstamo de 23 millones con un pago mensuales de 500,000 durante 5 años. Entonces, si vamos a hacer el planteamiento, en primer lugar, vamos a ver, solo quiero verificar.
Vamos por el cuarto ejercicio, ¿verdad? Permítame. Este sería. Observe que estábamos en el tercer ejercicio y en el cuarto. Se quiere tener 500,000, sí, serían 500 millones en 5 años ahorrando mensualmente una cantidad fija. Si se supone una tasa de interés anual del 15%, ¿cuánto debe de ahorrarse cada mes? Entonces observe que en ese caso, ya lo voy a... Nos están diciendo que el monto se quiere tener 500,000. Eso es lo que se quiere tener. Ese es el monto total o la cantidad deseada, digámoslo así. Permítame. Entonces, cantidad deseada, tiempo o el periodo, en cuanto a tiempo, los intereses, y aquí le voy a poner la cantidad deseada a ahorrar, así como está ahí en el ejercicio. Entonces observe que acá lo vamos a ir colocando. Se quiere tener ¿cuánto? Dice 50 millones en tiempo de 5 años, ahorrado mensualmente cantidad fija. Dice. Si se supone una tasa de interés anual del 15% anual, y la pregunta es ¿cuánto debe ahorrarse cada mes? Entonces lo que queremos saber es cuál sería la cuota que yo debo de pagar para tener ese ahorro. ¿Qué sería en todo caso? Ocupar la función pago. Nos vamos a pago, paréntesis, y observe que aquí vamos a establecer la tasa. La tasa sería del 12%. Y me está diciendo que es una tasa anual. Y como yo lo quiero para un periodo en particular, tenemos que dividirlo entre 12. El número de periodo es el número total de pagos del préstamo. Entonces observe que aquí el número total de pagos del préstamo ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo? Se quiere tener 500 millones en 5 años, ahorrando mensualmente una cantidad fija. Si se supone una tasa de interés del 15%, ¿cuánto debe de ahorrarse cada mes? Lo que quiero saber es cuánto va a ser la cuota mensual. Entonces, como lo quiero que en 5 años terminar, ¿verdad? En este caso, la tasa y el número de periodos, si lo tengo en 5 y debo de convertirlo, lo multiplico por 12 meses. El valor actual sería lo que inicialmente, pues obviamente en ese caso sería de cuánto. O sea, actualmente yo voy a dar algo, no. Entonces sería un monto de 0. ¿Ya? Y el valor final, ¿cuánto deseamos tener? Ese sí, ya lo tenemos, que sabemos que es B1, ¿verdad? Que sería lo que quiero, la cantidad que debo que quiero tener al final de los 5 años. Entonces quiero saber la cuota, entonces aquí sería al final o al inicio. No me está diciendo el ejercicio. Cuando eso sucede, entonces sería 0 o omitido, que es pago al final del periodo. Porque recuerde que si es al final del periodo, va a ahorrar más. Y recuerde que si cuando es un pago de un préstamo, el banco le conviene que sea al final. Entonces, como va a ser al final, le podemos poner 0 u omitir.
Y observe que en este caso, como no dice el ejercicio, cuando el ejercicio no lo diga, le vamos a tener que colocar el valor final. Observe que la cuota tendría que ser de 564.496,50 centavos mensuales, para que a lo largo de los 5 años, a una tasa del 15%, logre tener la cantidad deseada de los 50,000. Esto puede, obviamente, esto es la cantidad a ahorrar para que nosotros tengamos eso. Ahora, observe que yo no ocupé negativos y positivos, porque le estamos viendo desde la perspectiva del cliente. Si observa, sale en negativo porque en este caso no colocamos el símbolo de negativo en aquellos cálculos, en aquellos valores nominales como tal. Entonces hay que tener en cuenta que se puede interpretar el símbolo negativo porque lo estamos viendo desde la perspectiva del banco, ¿verdad? Pero recuerde que esta cantidad va a desembolsar mensualmente. Eso significa que va a salir de su bolsillo y mensualmente va a pagar esto al banco para que pueda llegar a tener la cantidad de 50 millones a lo largo de los 5 años. Entonces, es ahí el cálculo que debe de considerar para poder llegar a esa cantidad deseada. Y por último, bueno, no hay consultas de este ejercicio. De mi parte no. Ok. Para cerrar, estaríamos haciendo el uso de las funciones tasa. En este caso, ¿cuál sería la tasa en base a montos? Y observe que le voy a colocar monto, pagos mensuales y periodo. Y acá, como este es el resultado, interés. Entonces observe que me está diciendo calcular la tasa de interés, la tasa para un préstamo de 23 millones. Ese es el monto, vea, 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a ver, le pongo el dólar, 23. Pago mensual de 500,000. Y para un periodo de 5 años. Este es mensual. Y este es anual. Y me está pidiendo el interés. Observe que es un interés constante, ¿verdad? Para un préstamo, calcular la tasa de interés para un préstamo 23 con un pago mensual de 500 durante 5 años. Entonces ahí usted va a conocer cuánto realmente el banco gana, la tasa real que algunas veces ganan los bancos sobre algún préstamo que nosotros pues estemos realizando. En este caso, pues ya nos está dando la recomendación de tasa y observe que tasa se ocupa para una tasa de interés de un préstamo o una inversión, ¿verdad? Y en este caso, el parámetro NPR, que es el número de periodos, sería precisamente el de 5 años. En estos 5 años, y como está dado en año, y yo quiero saber la tasa mensual, ahí va a depender de qué quiere saber, si es una tasa mensual o una tasa anual. Observe que el ejercicio dice, calcular la tasa de interés para un préstamo de 23 millones con un pago mensual de 500,000 durante 5 años. Entonces me está diciendo que la tasa de interés para un préstamo de tanto, entonces es mensual lo que me está preguntando. Y como me está preguntando mensual, debo de multiplicarlo por los 12 meses. Luego, el pago, que sería la cuota mensual que usted va a estar dando, que sería de 500,000, y el valor actual, que sería de 23,000. Ahora,
como usted va a estar pagándolo y lo estamos viendo desde esa perspectiva, entonces el banco lo ve positivo y usted lo ve negativo porque va a salir de usted. El banco lo que le está dando es un dinero de 23,000. Actualmente usted le está dando ese dinero, usted lo va a recibir, para usted es positivo, para ellos es negativo. Entonces para nosotros, como lo estamos viendo como en nuestra perspectiva, observe que en este caso no me está diciendo de si son al inicio o al final. Entonces, que decíamos que cuando son préstamos, ¿qué le conviene al banco? Al final. Entonces ellos me lo van a poner con 0 u omitido, ¿verdad? En todo caso lo voy a poner acá, aunque lo puedo poner en el cuadro, ¿verdad? Y el tipo sería, en este caso, el valor actual, obviamente el valor final, el valor futuro, saldos de efectivo, ¿verdad? En este caso, vamos a ver, sería de 0 porque no lo tenemos, ¿verdad? Y el tipo, de igual forma, sería de 0 porque sería al final de cada mes. Entonces acá, observe que aquí me dice del 1% y aquí solo le voy a aumentar y que sería así, 0.92%. Entonces observe que en el cálculo de la tasa de interés, aquellos monto de 23,000 positivo porque yo lo recibo, negativo porque yo lo voy a dar mensualmente. En el caso de la cantidad, como lo quiero saber en un mes en particular, cuánto voy a pagar realmente mensual por esos intereses, sería en este caso del 92%, pero debo de tener en cuenta que que el periodo de 5 años debo de convertirlo a un mes, porque yo tengo todo, o lo pongo en años o lo pongo en meses. Entonces en este caso lo he puesto en mes, porque yo quiero saber mensual. Si usted ya lo quiere saber anual, entonces significa que esto lo va a multiplicar por los 12 meses, o simplemente ya no lo involucro dentro de la fórmula que se había generado, ¿verdad? Entonces aquí sería del 11%, sería en todo caso anual la tasa de interés con la que usted va a estar haciendo ese cálculo del pago del préstamo, ¿verdad? ¿Consultas o dudas de esto? El ejercicio último que está acá es el que estábamos haciendo ahorita de la tasa, y en este caso ya viene una serie de cálculos que ya eso le va a quedar a usted para que lo realice. Recuerde que en este ejercicio usted va a tener el cuidado de utilizar el anclaje, ¿verdad? Con el símbolo de dólar, ¿verdad? Y acá va a dividir la tasa en la cuota, observe, y de la cuota usted va a tener intereses y amortización. Es decir, si en algún determinado momento usted hace pagos adicionales a un préstamo, esta sería la forma en la cual usted ya realizaría el cálculo. Si usted tenía un préstamo y lo va a querer amortizar, es decir, pagar antes o pagar más de lo que establece la cuota, y eso lo hace para que uno gane menos intereses y otro pueda salir lo antes posible de ese préstamo. Entonces eso va a ocupar esta fórmula para ello, ¿verdad? En la clase siguiente estaríamos trayendo las consultas de ese ejercicio, si así ustedes lo practican. Si no hay más consultas, nos quedaríamos acá. Solo vamos a, en este caso voy a ver nada más el error del compañero y allí estaríamos completando.